Viajamos a los inicios del siglo XX, donde España es uno de los países más atrasados de Europa. El rey Alfonso XIII pone sus esperanzas en el general Miguel Primo de Rivera, dando un golpe de Estado e instaurando la dictadura militar. En 1930 dimite debido a la decadencia de su proyecto, siendo un golpe definitivo para la monarquía. El 12 de abril de 1931 se convocan nuevas elecciones municipales, abriendo las puertas de la Segunda República, proclamándose 2 días después. El periodo de 1931 a 1936 albergará luces y sombras. Octubre de 1934 será un punto de no retorno. Comienza a haber una división social y política de izquierdas y de derechas, causando el aumento de la tensión en las calles. La violencia se instaura en la vida cotidiana, asesinatos, incendios, huelgas, ocupaciones de tierras por parte de ambos bandos. Una sección del ejército considera que se aproxima la revolución y que el gobierno no es capaz de controlarla. Se inicia una conspiración para acabar con la república. El 17 de julio de 1936 comienza la sublevación militar en Marruecos, propagándose al resto de la península al día siguiente, iniciando una de las peores enfermedades, la guerra civil. El enemigo está dentro. Durante 3 terribles años, España es arrasada y dividida. La muerte asola el país con 120.000 víctimas y el exilio supone el desarraigo de 500.000 personas. Por esta guerra se paga un alto precio: la destrucción del país, marcando moralmente a la población. La guerra civil se acaba en 1939, pero como dijo Fernán Gómez, no ha llegado la paz, sino la victoria. Comienza la etapa de la posguerra, la dura represión, marcada por la dictadura del general Francisco Franco. La victoria supone el inicio de la represión hacia las personas que habían apoyado a la República, siendo sentenciados sin derecho a un juicio justo e inculpadas con denuncias anónimas y testigos falsos. Arrebatándolas la vida, con sentencias de muerte y la libertad en el mejor de los casos. Ingresando en cárceles masificadas donde reinaba el hambre, la miseria y las enfermedades. Más de 500.000 de presos había en las prisiones de la posguerra. Las penas suponían un castigo personal y sobre todo el aislamiento de sus familias. Mi madre estaba sirviendo y mi padre estaba en la cárcel. Me llevaron al pueblo y me toca criar con mis abuelos. Bueno, pues mis abuelos, todos los críos tenían padres y yo estaba jugando con ellos y tu padre, no, mi padre está en Madrid. Yo, lo que me dirían que estaba en Madrid y ya ve dónde estaba. Los presos sufrían traslados frecuentes entre las cárceles de España. Bueno, el transporte que había en aquella época pues eran furgonetas o camiones militares. Estos presos se les seleccionaba, por supuesto, en las cárceles comunes de las capitales o las cárceles grandes y luego pues eran transportados en vehículos militares. Lo que dificultaba el contacto. Todos eran personas que habían estado condenados a muerte y se les había permutado la pena de muerte por 30 años de cárcel y solían venir de otras cárceles en un eufemismo que se llama turismo penitenciario, es decir, venían pues de unas cárceles a otras, tal. Mi padre ha estado en 4 o 5 cárceles. La última que estuvo ha sido en Ocaña, en Aranjuez. La Iglesia Católica, presente en las instituciones penitenciarias. Bueno, cuando en el año 1939 un jesuita que se llama José Agustín Pérez del Pulgar, que él conocía bastante bien los sistemas también que ya se estaban implantando en Alemania para el control de los presos, organiza este sistema que será el futuro Patronato Central de Redención de Penas Nuestra Señora de la Merced. Tenía un nombre así muy ampuloso, como casi todas las cosas del franquismo. Considera que los presos deben realizar trabajos forzados para reconstruir el país. El tema estaba muy bien pensado, estaba muy bien meditado, porque consistía en proporcionar mano de obra que estaba en las cárceles, que el lugar que estuviera en las cárceles, que estaban hacinadas en los años 40, pues que sirvieran un poco para reconstruir España, y que además, de alguna manera, el beneficio penitenciario que tenían los presos era que por cada día de trabajo, digamos, que amortizaban 2 días de pena. Claro, esto en una situación tan dura y tan extrema, esto interesaba mucho.
La redención será la base del sistema. El sistema tenía esa palabra que es clave, es la palabra redención. Redención, es decir, la palabra redención es una palabra que viene de la religión católica y que tú has pecado, no solo has delinquido por no estar del lado, digamos, de la verdadera España, sino que has cometido un pecado y tú tienes que redimir por ese pecado. La dictadura implantará el trabajo forzado a través de los destacamentos en 1939. Será el lugar de reclusión de los presos donde serán sometidos a diversos trabajos bajo vigilancia. Estos trabajos deberán contribuir a la reconstrucción y a la grandeza nacional. Este sistema se utiliza para los trabajos de reconstrucción de las regiones devastadas y para seguir con la construcción del ferrocarril. No todos los presos podrán acceder a la redención. Que lo que te pedían era, digamos, que no fueras muy anticatólico, aunque no fueras muy religioso de la religión católica, pero sí que fueras católico, que estuvieras vacunado, que estuvieras más o menos con las vacunas al día dentro de lo que era aquella época, que esto también es muy importante. En España los hijos de los vencidos, los hijos de los republicanos, no tuvieron derecho a la vacuna contra la polio hasta muy avanzados los años 60. Entonces también hay que relacionarlo con ese tipo de procesos. Y también te pedían no haber sido masón. Franco tenía mucha obsesión, con lo llamaba la conspiración judío-masónica, con los judíos, ya los alemanes se habían cargado a todos los que habían podido, y con los masones, que era como una especie de digamos, una secta que pertenecían muchos burgueses normalmente, y claro, como esos burgueses habían sido los que habían participado activamente del gobierno de la República, pues digamos que Franco y sus partidarios le tenían especial inquina. Solamente eran redimibles los que tenían capacidad de arrepentimiento, siendo considerados aptos para adaptarse a la vida patriótica. Los irredimibles no tenían derecho a reinsertarse a la sociedad. A partir de 1944 se comienza a admitir a los presos comunes en los destacamentos. Se necesita la mano de obra de los presos. En un pueblo de la Sierra de Madrid, llamado Bustarviejo, comienza nuestra historia. Nos remontamos a 1944, un pequeño municipio de 1.370 habitantes, dedicados, en su mayoría, a la ganadería y a la agricultura. A 2 kilómetros del centro urbano se inaugura el destacamento penal de Bustarviejo, conocido como Los Barracones. Mediante el trabajo forzado van a construir un tramo de 70 kilómetros restantes de la línea de ferrocarril Madrid-Burgos. Entonces el objetivo de esos destacamentos fue la construcción de todo lo que iba a ser el futuro tendido de la vía, la explanada, el talud, los puentes que fueran necesarios, los túneles que hubo que excavar, varios viaductos que forman parte de esa infraestructura del directo Madrid-Burgos. El destacamento de Bustarviejo se adjudica finalmente a la constructora Hermanos de Nicolás Gómez para realizar los túneles del Pendón, del Collado, construcción del viaducto de la Garguera y acondicionamiento de la futura estación. En el entorno se contaba con la materia prima del granito, principal suministro de la obra. Se abre una cantera donde los presos extraen la piedra para la construcción. El trabajo se realiza barrenando a mano y metiendo la dinamita en el agujero para romper la piedra e ir avanzando los túneles. Bueno, no es que recuerda cómo lo hacía, es que los veíamos los chavales, claro. Íbamos allí a donde estaban ellos, aunque no te dejaban acercarte mucho porque allí tiraban barrenos para dinamita y todo, y claro, y aquello era... Y cuando tiraban barrenos saltaban las piedras que no vean, entonces se protegían las piedras sobre todo como podían. Para retirar el escombro, al principio se utilizan animales de carga y posteriormente se introducen las vagonetas, tiradas por los animales o por los propios presos. Los trabajos no tienen nombre, los trabajos de los presos aquí no tienen nombre, porque estaban con un látigo, Los presos estaban allí y el que se escabullía un poco, que no quería, en vez de llevar 3 vagonetas en el día, llevaba nada más que 1 o 2, andaba con el látigo, y el que se descuidaba, ya sabes, o sea que... Y si hacías que te ponías enfermo y tal y cual, aquí había una enfermería, y si no te llevaban al pueblo. Los precarios andamios permiten crear las bóvedas. Junto con el sistema de poleas y las jaulas colgantes se realiza la construcción del impresionante viaducto de la Garguera. El levantar a base de poleas, a base de carretillas, a base de poleas sobre todo para construir el viaducto,
o a base de carretillas para ir metiendo, digamos, toda la piedra que se acumulaba de barrenar, de dinamitar los futuros túneles, pues las condiciones eran muy duras y no eran fáciles, y es de suponer que no fueran muy diferentes en otros lugares. Las obras se prolongarán durante 9 años, a consecuencia de su magnitud y de las duras condiciones de trabajo. Y en este caso, en el caso de nuestro Madrid-Burgos, entre que acaban las obras a principios de los años 50 y que se inaugura el tren, luego sufrió muchísimos parones. Y no fue hasta 1968, es una fecha más o menos fácil de recordar, el 4 de julio, el día de la fiesta americana, un sábado, cuando Franco viaja en un talgo entre Madrid y Burgos para inaugurar el trayecto. Y bueno, se conservan fotos sobre todo de la estación de Colmenar, con la gente aclamando al invicto caudillo. El destacamento de Bustarviejo consta de una estructura de planta rectangular, en torno a un patio central, dando acceso a las habitaciones de los presos, policía armada y luego pues la policía armada, su función era una vigilancia que no era tampoco estricta, porque los presos que estaban aquí por una serie de circunstancias no eran presos que tuvieran entre sus objetivos la fuga, aunque se dieron en algunos casos, pero no eran lo más frecuente. Barbería, botiquín. No había un servicio médico. Puede que de los 2.000 presos que pasaron por aquí, alguno tuviera algún conocimiento de ayudante o auxiliar de enfermería o algo parecido, pero un personal médico como tal no existía. De hecho, la enfermería se llama así por llamarla de alguna manera, pero no era tal, porque aquí el preso, el objetivo fundamental era la productividad. Y entonces la empresa que llevaba la obra quería gente que estuviera trabajando en perfectas condiciones. Si eran lesiones menores, por ejemplo, te han dado con una maza, te han dado un dedo, te han dado un pie, pues entonces descansabas o te vendaban o te cuidaban unos días. Pero si era una enfermedad crónica o tal, el preso se lo llevaban y era sustituido por otro que viniera en condiciones sanas. Y al economato. Había aquí un pequeño economato, pues si con algo de lo que ganaban podían comprarse una lata de sardinas, podían comprarse una bacalada, que entonces no era lo más caro que había. En la zona exterior se construye la vivienda del teniente. Cuadras para los animales. Los presos aquí, pues eso, estaban con los carros que había y tirados por bueyes y tal, para llevar las piedras de un sitio a otro, pero cuando faltaban animales, porque se morían algunos y tal, pues los presos eran los que tiraban. 4 o 5 atados con cuerdas y a tirar hasta llevar las piedras a la vía. Y eso era lo que había, no había más. Lavadero de ropa. Un polvorín. La oficina de la empresa. Y eso es en la celda de castigo. Ahí les metían, ahí ni había váter, ni había agua, ni había luz, ni había para hacer una lumbre, nada. Allí les metían y según el castigo que les daban, si estaban allí un mes sin comer y sin nada, o estaban un mes o estaban una semana, según lo que les habían dicho, y allí les metían a tomar por culo. Y ahí está, eso se puede ver, ahí está. Y las 4 garitas de vigilancia. La vida diaria del destacamento se inicia con el recuento de los presos en el patio central. Comienza la jornada de 8 horas de lunes a sábado, siempre vigilados por los guardias. Los guardias con nosotros, ya te digo, ¿cuántos grillos ha cogido? Ya no sé qué. O sea que había buena armonía. Pero claro, los presos eran los presos y los guardias estaban haciendo su misión, era lógico. Al final de la jornada se vuelve a realizar el recuento y cada uno de ellos se dirige a los dormitorios. Son habitaciones colectivas, con pequeñas ventanas, a 2 metros para recordarles su condición de presos. Sin mobiliario, cuentan con un jergón para dormir que recogen cada mañana. Y esto era una manta,
La manta estaba enrollada hasta aquí, y ahí estaba uno, otro, y cuando ya se iban a trabajar, enrollaban la manta y la dejaban ahí. Al fondo se encuentran las letrinas, sin un mínimo de intimidad, al no contar con puertas. Donde está el desagüe del váter, que está ahí los váteres, ahí había culebras, porque venían a comer de todos los residuos del váter. Pero había unas culebras, pero te quiero contar, y los presos andaban a la que podían. En el momento que cogían una culebra, con los de afeitarse, con las cuchillas de afeitar, eso, les hacían así, les quitaban la piel, les quitaban la cabeza y asarlas. Hacían una lumbre ahí donde podían y eso se lo comían, pero ya ves tú, y tú dices, ¿comes una culebra? Y tal y cual. Y los lagartos, bichos que cogían, bichos que ya estaban para adentro, porque aquí lo que les daban era mierda. Los presos deben asistir a misa los domingos, para la formación del espíritu nacional, ya que se considera necesario para su reeducación. Luego los domingos los subían a misa, los situaban en la parte trasera de la iglesia y allí pues alguna vez había algún pequeño intercambio. Se cuenta alguna anécdota de que algunos de ellos a veces se entregaban un papelito a alguna persona que la veían más cercana, con un mensaje, pues llama a mi mujer y dile que estoy bien, o alguna cosa así. Llegaron a convivir entre 150 y 200 presos, dependiendo de las necesidades de la obra. Los listados, las cartillas de ahorro, las notificaciones de la redención de penas se gestionaban en la oficina de la empresa. Así se encargaban de abonar el salario de 14 pesetas, que les permitía comprar tabaco y acumular dinero para la familia en la cartilla de ahorro. Las familias están presentes en la vida del destacamento, conviviendo en las microviviendas construidas por los reclusos en los alrededores del penal. Pues presentes, pues eso, la vida que aquí has vivido, que no era una vida de un chaval normal, que vivía en su casa con sus padres, que ibas al colegio, que esto, que lo otro, que tenías tus amigos y tal y cual. Esto era totalmente distinto. Sí, nosotros los chavales ahí pues nos hacíamos amigos y tal y cual, pero la experiencia no es la misma. Tú no podías estar con tu padre, eso es lo primero. Le veías cuando iba ya a la chabola y la experiencia, pues agárrate. Yo conocí a mi padre con 6 años, ¿qué experiencia te voy a contar? Los presos pueden ver a sus hijos dentro del destacamento. En cambio, las mujeres tienen prohibido el acceso. Entonces, ya digo, ahí hice yo también, igual que esto, hice allí una campana, que ahí tenían una vía del tren, un cacho de vía así, con un martillo, y los presos se iban a las chabolas con el que estaba casado, porque había muchos aquí que estaban solteros, y no tenían ni familia siquiera, pero el que tenía familia allí, pues se iba, estaba un rato allí con la familia, y el momento que tocaban la campana esa, se escuchaba aquí por todos los sitios, y entonces venían aquí, les contaban ahí en mitad del patio ese, les contaban, les daban la comida y otra vez a trabajar. Y por la noche pasaba lo mismo. Si venían y tenían un rato de tiempo y tal, se iban a la chabola y tal, porque las mujeres no podían venir aquí. Pero los chavales sí, los chavales estábamos aquí con los presos y con los guardias y con toda la leche. Teniendo en cuenta la escasa vigilancia y la carencia de alambradas, los intentos de fuga son anecdóticos. Un anarquista que se apellidaba Bueno, este anarquista era un señor, era un hombre joven, porque todos los hombres que había en el penal tenían entre 30 y 35 años. No eran, tenía conocimientos de contabilidad, trabajaba en el cuerpo de guardia y este hombre se hizo con un oficio con el membrete de prisiones, en el cual él pues, aprovechó que se fue el teniente el domingo cuando se iba a visitar su familia, colocó su nombre en el membrete y salió por la puerta como que había terminado la condena. Y así accedió hasta el pueblo donde había quedado con su madre, que le recogió en una furgoneta y desde ahí fue escondido hasta Algeciras, donde ya hizo un viaje transatlántico y se fugó. Y aparte aquí, fíjate que aquí no hay rejas por ningún sitio. Y bastantes rejas tenían. No había rejas, pero las había, porque sabían que si un preso se escapaba, sabían que su familia estaba allí. Lo que le iba a pasar a la familia, o sea que más rejas que esas, y se me acostaban sueltos.
Ya, en fin. Sí, hay algunos casos de presos que por circunstancias cuando terminaron se quedaron en el pueblo. Estos que se quedaron en el pueblo pues lo que hicieron fue callar e intentar no hablar lo mínimo posible, ¿eh? También hace poco nos han contado de uno de ellos que luego se dedicó durante años a poner cine por los distintos pueblos de la zona, o sea, decir que, pero vamos, 3 o 4 casos, no era algo frecuente. La mayoría de los presos que había aquí, que ya os digo, eran de todos los lados, catalanes, valencianos, asturianos, aragoneses, gallegos, andaluces, pues volvían a su territorio o a las zonas cercanas a su territorio, porque en muchos casos tampoco tenían prohibido a veces el acceder a su localidad. El contrato de los hermanos Nicolás Gómez llega a su fin y las obras entre Madrid-Burgos son finalizadas. Bueno, el destacamento cierra en 1952. No parece que sea una coincidencia que en ese año visita una especie de comisión de Naciones Unidas, no sabemos si llegó al destacamento de Bustar Viejo, pero sí que visitó varios lugares donde había trabajo forzado, y entonces el régimen, digamos, que se vio obligado a que si quería entrar en los organismos internacionales, el régimen estaba a punto de consolidarse, pero claro, quería dar la entrada, sobre todo entrar en Naciones Unidas y firmar, como se firmaron luego, unos acuerdos muy importantes con Estados Unidos. Entonces era fundamental parecer que no había ese tipo de medidas. Entonces siguió existiendo el patronato existió hasta después de la transición incluso, el patronato de redención de penas, pero digamos que ya no se hacía algo tan llamativo o tan visible como podía ser el hecho de evidenciar que había gente en las obras. La dehesa vieja vuelve a su actividad ganadera. El destacamento quedará olvidado en el tiempo. La gran paradoja del destacamento penal de Bustar Viejo, que es una suerte, aunque sea una suerte macabra, es que al estar en una dehesa pública del pueblo, en una dehesa que pertenecía al ayuntamiento, pues era una dehesa que se arrendaban los pastos para que pastara el ganado. Entonces, al arrendarse para pastos, pues unas instalaciones abandonadas como eran esas, eran muy buenas para funcionar como cuadra, porque cuando se abandonaron se cree que estaban en muy buen estado. Entonces aproximadamente pues se cree que entre 30 a 40 años estuvieron utilizándose para ganado, para ovejas, también se dice, para ganado vacuno, para ganado ovino. Hasta el año 2015, donde la fundación de la Asociación de Memoria Histórica de los Barracones nos permitirá conocer la historia del destacamento. Creemos que esto hay que recordarlo. Y ya no tanto, que también hay una dimensión histórica que debe ser estudiada y analizada, pero sobre todo cuando tomas contacto con los testimonios de las personas que estuvieron aquí y de sus familiares, de los niños que vivieron en las chabolas, de las mujeres que les acompañaron, te das cuenta que lo que a estas personas les pasó no debe ser olvidado. Total. De hecho, aquí me tienes, casi con 86 años, y no, pues olvidarlo, eso no se puede olvidar. Aparte, te voy a decir otra cosa, durante una vida pasan muchas cosas, de todo tipo, pero vienen unas, se van otras y tal y cual, y aunque hay algunas que se quedan, pero lo del chaval es que parece que lo estás viviendo ahora mismo, ¿eh? Recuérdalo tú, recuérdalo a otros.